Creo que es un buen tema para iniciar y darle el reconocimiento a este equipo que bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las inclemencias de cualquier evento climático, ellos están allá en la calle y están sirviéndole a la población. Existen cuadrillas por cada región. En ANDA tenemos 4 regiones, tenemos la región metropolitana, la región central, occidental y oriental. Cada región maneja sus cuadrillas. Entonces nosotros queríamos distinguir a este grupo porque son trabajadores que realmente es el motor de la institución. Es más, no me están preguntando, pero la semana pasada, el día viernes, reconocimos el trabajo y les dimos se ganaron un premio de incentivo por todo el arduo trabajo que han hecho durante el último año. ¿Cómo podemos localizar a los cazafugas? Si tengo una fuga, cómo puedo llamar para que el equipo llegue y nos ayude? Bueno, tenemos dos maneras. Uno, a través de nuestro 915, el call center, ¿verdad? Y también a través de nuestras redes sociales. Pero yo creo que si usted ve a los cazafugas, salúdelos, denle los buenos días. Son trabajadores que honestamente se ganan su trabajo. Si ustedes pasan por una calle y nos reportan que hay agua, puede ser 3 tipos. Puede ser una fuga de agua potable, aquí entran nuestros cazafugas. Puede ser una tubería de aguas negras, aquí entran también nuestros cazafugas, pero en materia de aguas negras. O puede ser una tubería de aguas lluvias, que aquí entran nuestros colegas y buenos amigos del Ministerio de Obras Públicas. En las tres reparaciones, ya sea agua potable o aguas negras, interviene directamente ANDA, pero coordinado, articuladamente con el MOP y con Fovial. Y también cuando es agua lluvias es al revés, entra MOP, pero también articuladamente con ANDA y después Fovial. ¿Por qué? Porque, ya lo decía, yo creo que hemos vivido un invierno muy copioso, un fenómeno climático característico de la Niña, mucha lluvia, mucha humedad, y tenemos en San Salvador cruces, aguas lluvias metidas a aguas negras. En la misma tubería. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la tubería trabaja a tubo lleno, se ejerce mayor presión y ya mi tubería parece cartulina de lo deteriorado. O sea, yo en Escalón, bueno, ustedes se dieron cuenta de la última... Así comenzamos platicando, o sea, estas cárcavas que se formaron así después de las tormentas, después de Julia, y que qué peligroso. Porque, o sea, uno se preocupa porque, bueno, lo que pasó en la 79 y el paseo en Escalón, o sea, es una vía sumamente transitada y de repente se abrió este hoyo y el día siguiente creo que fue la de la mascota. Entonces uno dice, ¿en qué estamos? Claro. O sobre qué estamos. Claro, lo que pasa que yo creo que hay que apuntar a lo siguiente. La falta de visión de décadas ha permitido a lo que hemos llegado ahorita. Tenemos tuberías de 1900 ayer, es más, yo levanté una tapa de aguas negras sobre la 79, sobre el paseo, y con fecha 1956, para que ustedes puedan empezar a hacer los números. Entonces, si tú tenés una tubería de aguas negras de 50, 60 años, y tenés aguas lluvias conectadas ilegalmente a eso, está trabajando esa tubería casi a tubo lleno. Entonces la misma presión hace que colapse. Y ese colapso, además que tuvimos fuertes lluvias, tenemos, el fenómeno climático Julia, nos llevó a que esa tubería colapsara, cedió y también causara estragos en un colector, en un pozo de aguas lluvias. Entonces y eso no pasó de la noche a la mañana, eso venía minando y había una gran carga, lo que se había formado. Ahora, ¿qué es lo importante de rescatar en este ejemplo? Yo creo que es un buen ejemplo. Fue la manera inmediata desde que se dio aviso hasta que se terminó en un tiempo récord. Y fue la articulación, porque aquí no solo trabajó ANDA per se,
sino que tuvimos a Obras Públicas que también nos ayudó, la Alcaldía Municipal de San Salvador, tuvimos a Fovial hasta que pudimos reparar eso. Y no sé si fue simultáneamente también estábamos trabajando en la mascota. Entonces, ahora, unos días antes también, no sé si ustedes se recuerdan que tuvimos que reemplazar tubería en una arteria principal de Soyapango, en la colonia Monte Carmelo. Sí, en el Redondel, ¿verdad? Sí, por Plaza Mundo, por Plaza Mundo. ¿Por qué? Porque aguas arriba, un colector de aguas negras estaba rebalsando. Entonces, ¿por qué? Entonces vino el equipo y hizo esa trazabilidad técnica y nos dimos cuenta que la tubería ya había cedido. Entonces nos tocó cambiar, nos íbamos a tardar 3 semanas y quizás nos tardamos la mitad. Tuvimos, y aquí gracias otra vez a Obras Públicas, a Fovial, a la Alcaldía de Soyapango, porque pudimos reemplazar todo ese tramo de tubería que era de cemento, ya había colapsado y pudimos restablecer esa conectividad importante para todos los habitantes que viven en Soyapango. Imagínense el tráfico, todas esas colonias Monte Carmelo, todas esas Florencia, todas esas colonias en ese sector, por Plaza Mundo, Soyapango. Entonces, pedimos también aquí las disculpas del caso, y yo creo que la población reaccionó muy bien porque entendió, tal como tú decías, Diana Verónica. Yo creo que sí se tuvo daños de infraestructura, pero gracias a Dios no lamentamos ninguna pérdida. Una tragedia. Exacto. Entonces, creo que vamos avanzando en el sentido de brindar esa respuesta inmediata, oportuna, a algo que no está escrito, pues, esto cuando hablamos de fenómenos climáticos extremos. Rubén, pero ¿cómo revertir esta situación de tuberías viejas, ya gastadas, ya casi lavadas, ¿verdad? O sea, ya es de ir como, pues sí, reemplazando, o hay una manera, ni modo, hay que abrir y cambiar. Yo creo que la última vez que platicamos con el presidente de ANDA, Tony, hablamos de eso y era, lo que pasa es que es una inversión millonaria. Correcto. ¿Verdad? Pero hay que hacerlo. Correcto. Esa es la respuesta. Correcto. Y aquí hay 2 palabras que responden a lo que me están preguntando. Uno es resiliencia. Tenemos que apostarle a infraestructura resiliente ante eventos climáticos extremos. ¿Por qué? Porque el cambio climático nos va a pegar sí y solo sí. Sí, lo que usted dice es que no debemos esperar lluvias normales, exacto, sino que estar preparados para situaciones extremas como la de julio. Exacto. Ese es uno. Y 2, en ANDA estamos apostándole también a blindar climáticamente toda nuestra infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos haciendo inspecciones sanitarias, y aquí traigo otro buen punto, porque como salvadoreños también tenemos una gran responsabilidad, y esto tiene que ver con el plan muy acertado del gobierno, cero basura. ¿Por qué? Porque toda esa basura que como salvadoreños lanzamos a la calle, ¿a dónde va a parar? Va a parar a los alcantarillados. Es más, nosotros estamos visitando todas las plantas de bombeo y de rebombeo del Gran San Salvador, y tenemos captaciones también que están al lado de ríos, y no se vale que tú tengas en esos ríos, literalmente, hemos ido con el equipo y hemos sacado licuadoras, planchas, colchones, tanques de servicio de las quebradas. Entonces, bueno, esos son los ríos que están al lado de las captaciones. O sea, y esto va a parar a los colectores que entonces se tapan, y ahí es donde viene la inundación. Correcto, o sea, eso es agregando a que tú tienes colectores y tuberías, red de distribución de más de 50, 60 años que están trabajando a tubo lleno hechos de cemento que se están deteriorando. Tú tienes toda esa cantidad de basura que nosotros mismos lanzamos en las calles. Creo que es momento de hacer esa pausa y de pensar en nosotros mismos como país. Acuérdense que aquí no tenemos planeta B, solo tenemos un El Salvador. Entonces yo creo que es importante cuidarlo. Nuestra responsabilidad nos está afectando a nosotros correcto, mismos, es lo que usted dice. Correcto. Y en este tema, Rubén. Sí, y yo creo que también este es un llamado, y yo lo hago en casa, tenemos que ponerle atención al origen, a la génesis de todos mis desechos sólidos. Entonces aquí entra lo hacemos en nuestra oficina y lo hago en casa.
el término de reducir, reusar y reciclar. Es más, ahorita ya viene Navidad y nosotros decoramos nuestras oficinas solo con materiales que se pueden reusar, y reciclar. Entonces, si nosotros tratamos de eliminar esa cantidad de desechos sólidos, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, creo que pongámosle atención a reducir, a reusar, a reciclar, pero sobre todo pongámosle atención a no lanzar cosas a la calle. Y tú, o sea, hagan la prueba, agarren el carro y vas a ver el carro de enfrente un sábado, un domingo, abren la ventana y tiran todo para la calle. Sí. Lo que pasa que, a ver, estamos tratando de hacer esa distribución equitativa del líquido y aquí tiene que ver ya entrando y voy a todavía estar en el tema de lluvias. En el tema de lluvias, nosotros tenemos plantas superficiales de agua. ¿Qué quiere decir eso? Donde tomamos el líquido de un río, que es nuestra materia prima, y después pasa por un proceso convencional para potabilizarla. Una de las principales plantas de tratamiento es Torogós, ex Las Pavas, que abastece a Soyapango. En estos meses de lluvia, de invierno, hemos tenido problemas, porque aquí son dos factores que la población tiene que estar y lo hemos tratado de estar, lo estamos comunicando a través de diferentes medios. Hay dos factores que tenemos que tener mucha atención. Uno es mi turbidez. ¿Qué quiere decir eso? La turbidez es mi cantidad de sólidos que arrastra el río, en otras palabras, el lodo. Definitivamente yo no puedo tratar el lodo. Tuvimos niveles de turbidez súper arriba y eso yo tenemos, protocolos de emergencia en el cual dictan el ABC, donde el botón rojo, tengo que parar la planta porque no puedo ni añadir químicos, ni tampoco exponer todos mis motores y todas mis bombas. Y en el río Lempa arrastra una cantidad de sólidos increíble, troncos. Bueno, es más, yo quiero agradecer aquí públicamente también a Protección Civil, a los bomberos que nos ayudaron a remover unos troncos inmensos que habían obstruido uno en Bocatoma, una de mis exclusas, por decirlo así, increíble. Entonces, eso es por una parte. Y por otra, cuando hay ráfagas de viento y cuando hay tormentas, se va la luz. Para que tengan una idea ustedes, por cada hora que yo estoy sin luz en mis plantas de tratamiento, eso se traduce en el doble para que llegue a las casas. Entonces, y eso también sucede en mis plantas de bombeo y de rebombeo. Entonces, a pesar que mi producción ha aumentado, en invierno, en estos meses, sí hemos tenido una distribución que no ha sido tan regular por estos variables que son un poquito externos. Y ahí llega la situación tiene que cambiar ahorita ya. Sí. Bueno, ahora yo todas las mañanas recibo, antes de levantarnos, recibimos un reporte de todas las fallas por región que mencionábamos y también de mis plantas de tratamiento superficial. Y los parámetros un poquito que nos ayudan a tomar decisiones son cuántas bombas están funcionando, cómo estamos con olor, color, sabor, turbidez. Entonces son parámetros que me pueden decir, bueno, ahorita y hoy por hoy, a esta hora, la planta de tratamiento Torogós está funcionando en condiciones normales. Okay. Y yo me recuerdo que con la inversión que se le hizo a esa planta, se dijo que así iba a producir el doble de agua. Correcto, hemos pasado de 1.6 a casi 3 metros cúbicos por segundo. Ajá. Pero y esto se ha convertido también en mayor suministro. En mayor suministro. Más horas de suministro. Se ha convertido en mayor robustez, mayor continuidad, pero también más trabajo para los cazafugas. Y volvemos al mismo punto. ¿Por qué? Y le voy a poner una colonia que la conozco muy bien porque yo crecí ahí, y es la colonia Costa Rica. En la colonia Costa Rica las tuberías parecen de cartulina, literalmente. Tienen más de 50, 60 años, claro. Entonces tú le metes más agua y las tuberías revientan por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque ya sabemos el problema, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se vienen inversiones y tenemos ya 2 grandes proyectos de enfocar
irnos a la infraestructura resiliente, sectorizar, priorizar esos cambios de tuberías en sectores donde ya sabemos que la tubería no me aguanta. Esto viene en dos, bueno, eso lo tenía para último, pero eso viene en dos proyectos grandes, dos préstamos, Diana Verónica. Uno es con el Banco Interamericano de Desarrollo, son $100 millones, y el otro es con el Banco Mundial, otros $100 millones. Entonces se vienen $200 millones para ANDA, para trabajar en tres grandes cajones, por decirlo así, porque uno es apostándole a robustez, continuidad del servicio. Zona Norte vamos a mejorar, y también vamos a mejorar toda la red de distribución del agua que viene de Torgós. 2, gobernanza, fortalecimiento institucional. Y 3, tiene que ver con agua no facturada, tiene que ver también con contingencias de emergencia contra eventos climáticos. ¿Cómo se traduce esas dos cosas que vienen, o esos dos préstamos? Cuando existe transparencia. La transparencia, eso nos ayuda a que haya confianza, y la confianza en financiamiento. Y no solo viene lo del Banco Mundial y los BID, más adelante, ojalá nos dé chance para platicar de los otros proyectos que se vienen, pero en el tema de lluvias de esta temporada, sí hemos tenido, bueno, gracias a Dios con Julia, infraestructura no afectó, la infraestructura per se, de las 500 más bombas que tenemos de rebombeo y todo eso, quizás la afectación que tuvimos fue menos del 10%, y una de las principales, porque lo fuimos a ver ese mismo día, fue en los planes de Rendero. Imagínense toda la gente que abastece los planes. Un árbol se pasó, yo creo que el árbol tenía más de 30, 40 años, se dio el terreno, se vino como una avalancha de tierra, y eso se pasó llevando todo el cableado eléctrico de esa planta, que es la planta de bombeo La Danta, donde hay pozos. Inmediatamente Etesal, CEL, con cuadrillas de ANDA, y en menos de 24 horas pudimos restablecer el servicio. Una cosa es se vienen 200 millones en inversión, ¿verdad? Una cosa es el suministro, o sea, estas tuberías, y otra cosa es la generación del recurso, ¿verdad? Escuché que se viene una planta potabilizadora en el Ocango con la ayuda del gobierno chino también. También, ese es otro. En cuanto a generación, ¿cómo está ANDA hoy por hoy? Producción. Mira, correcto, uno de los sistemas, si vamos a hablar, hablemos del Gran San Salvador. El Gran San Salvador obtiene su agua de 3 principales fuentes. Torgós, ex Las Pavas, el 40% de salvadoreños nos abastecemos. El segundo es Joya Grande, Ilopango, el 30%, y el otro 30% es Zona Norte, que es San Juan Opico, que tengo una batería de pozos. Con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, nuestra apuesta es fortalecer y reforzar la continuidad de Zona Norte, que es un sistema que hoy por hoy tiene más del 80% de deterioro. Falta de visión, y toda esa agua afecta Santa Tecla, Ciudad Merliot, Zaragoza y sus aledaños. Ese préstamo ya fue aprobado por el BID. En los próximos meses tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa para empezar a correr. Ya estamos en la formulación de ese plan, de esas acciones. Y no solo vamos a fortalecer, Tony y Diana, ¿verdad?, la parte de producción, sino que también, y es algo bien importante, vamos a migrar climáticamente esa matriz de energía. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en energía verde. Entonces yo creo que estamos pensando como institución en un concepto holístico, integral, y no solo de ir a poner curitas. Entonces eso es bien importante porque tiene que ver con este tema que estamos hablando de cambio climático, de ser resilientes. Eso es en producción. Ahora, Guluchapa, fortalecer o buscar esa robustez para todos esos sectores que hoy por hoy tienen agua, pero si viene una tormenta o viene un fuerte viento, nos corta la energía y Zona Norte se dispara, y ahí es donde tenemos problemas. Es un poco lo que se hizo en Las Pavas. Sí, exacto. Es exactamente, con un sistema deteriorado de décadas que nadie le puso atención, y entonces ahora es el momento. Pero usted dice que tenemos una batería de pozos. Sí. Esa es Zona Norte. Zona Norte, Zona Norte. Eso es lo que vamos a hacer con BID. Y decía la tercera. Y la tercera
es que tiene que ver con lo que mencionaba Tony, que se acuerdan en las últimas semanas mencionamos lo de Ilopango, lo del lago. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, con la asistencia de China, vamos a perforar 8 pozos profundos que están alrededor del lago. Toda esa agua tiene un filtro natural, puede tener algunos elementos metales, puede tener algunas sustancias químicas, se va a ir a una planta potabilizadora y eso después se va a fortalecer la conducción para 7 municipios de ese sector sur de San Salvador. Estamos hablando de cerca de 250,000 personas. Hoy por hoy estamos ya revisando el diseño, el anteproyecto de diseño, y también acá tienen componentes verdes, porque tenemos que pensar en migrar esa matriz energética. Tenemos que pensar también en todo el impacto ambiental, social que va a generar, pero principalmente estamos pensando en que esa agua, ¿dónde va a llegar? Bueno, va a llegar a Ilopango, va a llegar a Santiago Texacuangos, va a llegar a San Marcos, va a llegar a San Francisco Chinameca, lugares que hoy por hoy tienen un servicio, pero estamos haciendo todo lo posible para que tengan un servicio de mayor continuidad. Y eso no lo logramos. ¿Por qué? Porque bastantes de esos municipios se encuentran en un estrés hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo mucha más demanda que oferta. Porque el mismo desorden del crecimiento poblacional ha generado que me encuentre en este estrés hídrico. Entonces yo creo que estas son muy buenas noticias de 7 municipios, 250,000 habitantes, de un proyecto que fue promesa también, acuérdense, de ese acuerdo de cooperación técnica entre el presidente de la República y China de la potabilización del lago de Ilopango. ¿Cuántos litros por segundo vamos a incorporar con este proyecto? Vamos a incorporar 300 litros por segundo. Mayor continuidad y que agua llegue a Santo Tomás. Imagínate, que llegue a San Francisco Chinameca. Porque como hay estrés hídrico, cuando le dice estrés hídrico, yo lo que entiendo es que le dan agua por horas. Porque la demanda es mucho mayor que la oferta. Correcto. ¿Verdad? O sea, le racionan el... Correcto. O sea, con este proyecto lo que vamos a lograr es que todos estos municipios puedan ver ese cambio en la continuidad del servicio. Que si lo tienen 3 veces a la semana, hoy lo van a tener las 5 veces a la semana por más horas. Muy bien. Son las 8:32 minutos. La producción nos pide pausa porque ya vino el desayuno. Vamos a perforar pozos profundos alrededor del lago. Tú mismo, para ponerlo en buen salvadoreño, como decía mi ex jefa, para que mi abuelita lo entienda, tu mismo filtro natural va a permitir que el agua se depure. Puede tener algunas sustancias químicas que siempre irán a una planta de tratamiento y se va a conducir hacia los municipios que hemos hablado. O sea, estos pozos van a permitir como un prefiltro, por así decir. Correcto. Agua prefiltrada, pero también se va a hacer una planta potabilizadora. Exacto. Y acordémonos del dato mágico. Aquí vamos a incorporar 300 litros por segundo más. Ok, y no se va a afectar el nivel del lago. No, o sea, hemos hecho todos los estudios, como lo dije al principio, hemos recibido el diseño, el proyecto de diseño, lo cual lo estamos revisando muy meticulosamente para que no se nos escape ningún detalle. Okay. Entonces decía el tema de Ilopango, por ejemplo, la gente se queja de que recibe el agua en la madrugada, presidente. Bueno, ¿verdad? Y que pues obviamente la gente preferiría en horas normales. En horas donde puedan dormir. Pues sí, que no les afecte su sueño. Bueno, estamos revisando constantemente los horarios de servicio, estamos revisando, pero como explicaba, hay factores externos que salen de nuestra mano. Ejemplo, cuando tenés una fuga o cuando tenés algún daño en la tubería, tenemos que cambiar ese. O sea, si mi red de distribución estuviera inocuo, por decirlo así, todo funcionara normal, pero a cada rato por esas tuberías que tenemos de asbesto cemento de 1900 ayer, tenemos que tratar de estar regulando esa continuidad para que no se pierda.
Usted dijo que tiene que haber proyección. O sea, la proyección es el cambio de tuberías, esa es la solución. Correcto. Pero esto estamos hablando de ¿cuántos años? Bueno, lo que pasa que tenemos que abordar este problema de manera holística y no solo de poner curitas. Yo creo que aquí, lo dije al principio y creo que vale la pena recalcarlo, tenemos que enfocarnos en ser resilientes, apostarle por una infraestructura resiliente. Y quiero definir ese concepto, porque muchos me podrán decir, está de moda, pero presidente, yo no entiendo qué es ser resiliente. Ser resiliente se trata de estar listos para absorber, adaptarnos y para prepararnos ante cualquier shock. Y aquí estamos hablando climáticamente de un evento extremo. Y salir adelante. Y como salvadoreños, Diana y Tony, yo creo que el mejor ejemplo de ser resilientes somos nosotros los salvadoreños. Bueno, sí, aquí hemos aprendido. El problema de la CIMA, creo que fue Carlos Recinos que nos envió este audio. Sí, hemos tomado nota. La CIMA, yo creo que vamos al mismo problema de esas tuberías, de esa red, de esa inversión que se necesita. Como ANDA, estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo para que abordarlo otra vez de una manera integral y tratar, o sea, no puedo ir a cambiarlas todas, imagínate cambiar todo. Bueno, ese es otro, yo creo que vale la pena aquí, cuando hablamos de sectorizar y de priorizar, hoy por hoy ya estamos empezando en eso, y no solo en aguas negras, también en agua potable. Un ejemplo es la colonia Quesaltepec, en Santa Tecla, que de hecho tengo que salir corriendo de acá para ir a hacer una supervisión. Allá estamos cambiando más de 6.5 kilómetros de tubería. Era una tubería de cemento, como que era cartulina otra vez, y la estamos cambiando por una tubería de PVC de 10 pulgadas, que va a facilitar que no se estén dando esas rupturas tan seguidas. Entonces, ahora estas instalaciones nuevas que hacen ya son tuberías de PVC. Sí, correcto. Y la Quesaltepec, yo aquí quiero de verdad agradecer la paciencia. Yo sé que las molestias, el polvo, te imaginas, etcétera, pero creo que al final es una inversión que vale la pena, porque estamos pensando integralmente, porque esas tuberías, si no se hubieran cambiado de la noche a la mañana, tú tienes un terremoto, eso iba a estallar. Entonces yo creo que es una manera de que la gente y la población pueda ver esa transformación que se está teniendo como institución, y de hecho lo hemos hecho también en tiempo récord. Esperamos terminar en los próximos días de instalar todas esas tuberías, y justo hoy en la mañana vamos a hacer un recorrido para ver cómo vamos. Y entonces, en el caso de la CIMA. En el caso de la CIMA, porque hay que ponerlo en contexto. O sea, ellos dicen, viene ANDA, repara, viene el ADON, hace la calle nuevamente, pero no sale otra vez la fuga de agua, y así estamos. Sí, pero aquí yo creo que también es importante. CIMA 4, sí, ¿verdad? Sí, CIMA 4 dijeron. Aquí es importante la articulación. Ejemplo, en la Quesaltepec estamos súper coordinados con la DOM. Sí, porque ahí está trabajando la DOM. Exacto, entonces la DOM nos dijo, bueno, señores, les vamos a dar, y nos dieron plazo. Nos vamos a dar X cantidad de días para que ustedes cambien toda esa tubería y después entramos. Entonces, este es ejemplo de esa articulación que antes no se daba. Antes cada quien como que era el pequeño, yo creo que eso parece lo lógico. Exacto, Pues sí. Exacto. Ahora, en este caso de la CIMA tenemos que revisar, porque no necesariamente se da en un punto, se da en diferentes puntos. Entonces no sé cuánto tramo de tubería hay que cambiar. Imagínate la inversión que hay que hacer. Rubén, y la Autoridad Salvadoreña del Agua ya está constituida, están, entiendo yo, preparando su reglamento. Correcto. Y hay muchas urbanizaciones, adescos, gente que perfora un pozo y sirve y da el servicio que no es necesariamente ANDA. Uh-huh. Y sobre ello va a obrar o a regir la ASA, y cómo lo va a hacer, porque hay gente que cobra lo que quiere. Bueno, mira, yo creo que ese es un buen ejemplo, y yo lo explico de manera gráfica. La ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, creo que era una deuda que por décadas había estado, y ahora es una realidad. Y se tiene que ver como esa sombría que cubre esa priorización importante del recurso hídrico en materia de consumo, en materia de recreación, de energía, de agricultura. Exacto. ANDA es una operadora, y nosotros estamos presentes en 163 de los 252 municipios. Es más, irónicamente, donde yo vivo y donde yo habito,
No es ANDA, es una operadora privada. ¿Cuáles son las operadoras de agua en el país? Además de ANDA, que es la gubernamental, tú tienes municipales, semiprivadas, tienes ADESCOS, etcétera, etcétera, juntas directivas. Ahora, una deuda, y que estamos trabajando en eso, es que tiene que existir un ente rector para todos esos operadores. Porque, ¿quién regula la calidad? ¿Quién regula las tarifas de todos esos operadores? No hay. Entonces, yo recibo gente de Oriente, de Occidente, que me dice, presidente, a mí solo me dan agua 2, 3 veces y me están cobrando $5, $10 por un agua que no recibo, y la calidad a saber. Exacto, entonces es importante, y en eso estamos trabajando, en una ley para el subsector agua potable y saneamiento para regular a todos esos operadores. En otras palabras, poner las cartas sobre la mesa en materia de operadores de agua potable. Ajá, o sea, que ahora, hoy por hoy, no existe. Es como para regularizar... ¿Que el metro cúbico valga igual? Exacto, o sea, tú tienes que regular no solo en cuestión de tarifas, sino que en cuestión de calidad, en cuestión de continuidad, de inversión, etcétera, etcétera. ¿Y eso lo está haciendo la ASA? No, eso nosotros como ANDA estamos trabajando en un anteproyecto de ley. Ajá, que va a ser operado por la... Que va a ser, que tenemos que... O ejecutado por... No, tiene que ser, tenemos que definir en ese anteproyecto de ley quién va a ser el ente rector de los operadores. ¿Y eso no está ya en la ley del recurso hídrico? No, porque en la ley del recurso hídrico lo que te dice es como te digo, es una gran sombrilla que te dice más que todo tu uso, tu priorización del recurso hídrico en materia de, como lo hablamos, consumo, recreación, energía, etcétera, etcétera, pero no en operación, operadores. Ok. El agua por horas va a seguir manteniéndose o habrán más horas, porque esa es la gran preocupación de la gente, Rubén, ¿verdad? El horario del suministro de agua, bueno, y mire, los días de suministro de agua. Correcto, bueno, yo creo que como institución, y esa transformación se está viendo, y no, la transformación no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, vamos dando pasos que nos lleve hacia esa transformación, a saldar esa deuda. Y aquí estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para reorganizar, para mejorar, para potenciar, pero más que todo para asegurar y garantizar agua en calidad y en cantidad a todos los hogares salvadoreños. Y para eso estamos haciendo todos esos proyectos de los cuales hemos hablado algunos esta mañana, y vienen mucho más por delante, pero creo que hay que pensar de manera integral en el manejo del recurso hídrico en su manera global, no solo poner curitas. Y eso es lo que como institución hoy por hoy estamos haciendo. Aquí preguntan. Mira, yo creo que es un buen punto, y aquí vale la pena otra de las señalar y contarle a la población otro de los esfuerzos que estamos haciendo como ANDA. Nosotros hemos formado un comité de factibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿tenés o no tenés agua? Es factible. Y en este comité interdisciplinario e interinstitucional, donde no solo participa ANDA, sino que participa la Secretaría de Comercio e Inversión, inversionistas llegan, y antes, y eso debería ser lo usual. ¿Qué te pones primero, el calcetín o el zapato? Te pones el calcetín. Entonces, bueno, señores, yo pienso construir en este sector, hay agua, y nosotros evaluamos de una manera muy ordenada para darle esa luz verde al constructor, porque... La famosa factibilidad de agua. Exacto. Ajá. Pero tú sabes que por décadas la factibilidad de agua se daba bajo ciertos criterios medio... compadrazgos. Medio nublosos ahí, medio oscuros, por decirlo así. Creo que la transparencia en esta administración... creo que es algo que nos pidió el presidente Bukele hace más de 2 años, que diéramos ese salto de calidad, y tiene que ser en todas las áreas. Creo que es de manera responsable, lo estamos haciendo, y por supuesto, tú sabes que la inversión y el avance, tal como lo platicábamos con Tony, tiene que ir de la mano del ambiente. Entonces, hacia eso nos estamos moviendo. Ahora bien... Si vos te das cuenta, y te voy a poner un ejemplo, Altavista. Altavista es una de las colonias más grandes de toda Centroamérica, señores. Abarca 3 municipios, y antes no era. Entonces, eso ha crecido,
Y lamentablemente eso dejó un estrés hídrico en el tema de agua, porque aquí tenemos que ir relacionando. Entonces, con Toro Gozo, y no me dejarán mentir, con Toro Gozo, la gente ha visto ese cambio. Ahí pasaban semanas y meses que no tenían agua. Ahora, claro, lo que pasa que ahora se tiene que, y esa articulación tiene que existir para definir con parámetros técnicos dónde existe agua y dónde puedes crecer y hasta dónde te puedes ir. O sea, aquí no puedes tener quisiera tener una varita mágica, que hay agua y aquí no hay agua. Claro, una de las tareas que la ASA hará es ese balance hídrico que tanto necesita el país. Y te voy a decir también, acá como institución nosotros también tenemos una responsabilidad. Hace varios meses atrás estuve presente en la Semana Mundial del Agua y ahí aprendí algo muy importante, y es cuando tú hablas de balance hídrico, cuando hablo de ANDA, nosotros deberíamos de ver el recurso hídrico como tu cuenta de ahorros. En tu cuenta de ahorros tú sabes lo que te depositan y sabes en lo que gastas. En agua debería ser exacto, deberíamos de tener esa micro y macro medición que con certeza te dice cuánta agua entra a tu acuífero, pero también cuánta agua sale. Y eso estamos trabajando en tener ese dato, porque yo creo que es importante, porque esos datos son los que te van a servir para tomar decisiones, para saber dónde irte a construir o dónde no irte a construir. ¿Y quién ve esto? ¿La OPAMS o en tiene que ser, es una articulación, y ahí se tiene que trabajar articuladamente. Bueno, la autoridad salvadoreña creo que está en su balance hídrico, sus tareas que tiene que hacer, pero también se trabaja en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, ANDA. Bueno, como ANDA, hay sectores y zonas del país donde estamos trabajando porque no sabemos con certeza cuánta agua tenemos y cuánta agua extraemos. Y eso no lo puedes construir de la noche a la mañana. Pero lo importante es tener esa visión hacia dónde, qué es lo que querés lograr. O sea, lo que entiendo yo es que hay que hacer un montón de diagnósticos que a la fecha no tenemos, presidente. Tenés que construir líneas bases que te puedan servir para tomar decisiones, y esas líneas bases son lo que como ANDA hoy por hoy ya estamos construyendo y le vamos apuntando. Para poderte proyectar. Exacto. Ajá, son las 9 de la mañana. Sí, solo para terminar. No nos alcanzó, imagínense. Sí, pues sí, como nos había abandonado. A ver, no, el tema de las conexiones ilegales. Sí, bueno, eso es importante. Buen dato para terminar. Hace un año nosotros inauguramos el call center 915. Es gracias al gobierno y pueblo de los Estados Unidos. En el call center nosotros tenemos historias de éxito, pero también tenemos un canal donde usted, amigo salvadoreño, puede llamar y denunciar anónimamente una conexión ilegal y fraudulenta, porque tampoco se vale de que ANDA esté perdiendo bastante cantidad de líquido por conexiones ilegales, fraudulentas, y que se estén robando el agua. En otras palabras. No, pues sí. En buen salvadoreño. O sea, se conectan y no pagan. Exacto. Entonces, ya hemos tenido denuncias de conexiones ilegales, conexiones fraudulentas, a nuestro 915, y por favor, yo le pido que nos ayude a seguir con estas denuncias. Yo creo que hemos tenido varios casos, los cuales les hemos dado seguimiento y tratando de cerrar ese círculo en esa materia. Lo que hacemos es, estos casos se trasladan al área legal para que se tomen las medidas legales apropiadas.